Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos. Como de costumbre, cada mañana tenemos un estudio para ustedes y quisiéramos que ustedes se sientan muy tranquilos, contentos, ya que en esta mañana nuevamente salimos en transmisión, dejando este video para todos ustedes, para los que nos están escuchando a través de estos medios de comunicación. De alguna manera el enemigo puede tener controlado, podríamos decir, las redes, y esto podría causar de que podamos tener problemas en algún momento, pero el Señor permite que podamos nosotros seguir transmitiendo esta palabra bendita y que cada uno de ustedes pueda sentirse alegre de que todavía hay mensaje del Señor. Dice el profeta que llegará un momento cuando no tendremos la oportunidad de escuchar palabra del Señor. ¿En qué sentido? De que el Espíritu Santo es el que está moviendo los corazones de cada persona para poder entender el mensaje. Y llegará un momento que se acabará todo esto. No tendremos otra cosa, solamente esperar en el maravilloso amor del Señor y que Él pueda ayudarnos. Por esa razón, mi hermano, no te pierdas este momento tan especial con el Señor, que es muy importante para ti. Él quiere que tú puedas saber lo que tienes que hacer. De alguna manera es el momento para poder entregarse al Señor. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio. Te doy una cordial bienvenida. Su amigo y hermano Eduardo en este momento les va a acompañar en este estudio. Agradecer a nuestros hermanos, también a nuestro hermano Juan, que quizás tiene algunos percances por la cual no está saliendo en estos estudios, pero esperamos tenerlo nuevamente con nosotros dando estos estudios cada mañana. Vamos a orar antes de poder iniciar. Donde te encuentres, puedes inclinar el rostro si estás caminando, pero si estás en casa, te pediría que te postres de rodilla y que le pidas al Señor la dirección. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana queremos, Señor, encontrarnos contigo. A través de este medio queremos llevar, Señor, el mensaje. Gracias, bendito Señor. Aunque tendremos algunas complicaciones, Señor, pero de alguna manera no es obstáculo para poder nosotros llevar este mensaje de esperanza. Ayúdanos, Señor, a poder aprender más, recordando siempre a cada persona que la verdad no está en nosotros. La verdad está en tu palabra. Mientras abramos ese libro santo encontraremos verdades. Solamente tú tienes instrumentos para poder llevar a otras personas a conocerte. Bendito Señor, en esta mañana queremos que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos ayude en todo momento. Te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bueno, después de comunicarnos con nuestro Dios, vamos a iniciar nuestro estudio y la palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana. La primera pregunta. La primera pregunta dice, el título de este estudio es Un corazón nuevo con nuevos principios. ¿Qué seguridad y súplica nos brinda esperanza? ¿Qué seguridad y súplica nos brinda esperanza? En el capítulo del libro de Ezequiel 36, vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel 36, versículo 25 y 26. 36, 25 y 26. Dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué interesante es esta promesa de parte del Señor. Dice que nos dará un corazón nuevo, un corazón donde nosotros podamos sentir al Señor, que no
tengamos más obstáculos para saber quién es el Señor. ¿En qué sentido? Hermano, ¿cómo podemos nosotros manifestarnos cristianos si nuestra vida no está acorde con el Señor? Podemos decir que el Señor nos va a cambiar en un cierto momento, cuando Él venga, pero estamos en una gran equivocación. Es ahora el profeta Ezequiel menciona y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos. Hermano, ¿cuál puede ser uno de nuestros ídolos? Quizás tú tengas un ídolo en casa, o quizás en el trabajo, o en el lugar donde te encuentres, puedes tener un ídolo y estar dando la espalda a nuestro maravilloso Dios. Pero dice el versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu, dice, un espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré vuestro carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Qué interesante. Ese corazón de piedra puede estar en nosotros cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, cuando estamos en contradicción de ese mensaje precioso que Él nos ha enviado. El nuevo pacto es conocerlo a Él como un verdadero Salvador. Podemos decir que Él salvó nuestra vida, podemos decir que Él ha muerto por nosotros, pero la pregunta es, hermano, ¿lo conoces realmente como es Él? Si conociésemos realmente cómo es Él, un hombre manso y humilde, llevaríamos a obtener la misma semejanza de nuestro maravilloso Jesucristo. También en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ver lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice así, 2:1. Hijitos míos, esto os escribo, para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta, hermano? Este mensaje que da el Señor a través de su palabra, nos dice que si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos transgredido la ley de Dios, tenemos un abogado, pero eso no facilita a nosotros seguir haciendo lo que nos plazca. Tenemos que saber, y eso lo encontramos en el capítulo 1 del mismo libro de Juan 1:9, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor nos da una garantía de que será nuestro abogado, pero únicamente si nosotros vamos a nuestro Señor Jesucristo y confesamos nuestros pecados. ¿Qué diferencia hay en que una persona pida perdón y siga haciendo las mismas cosas al que, o al contrario, de una otra persona que pida perdón pero ya no vuelva a caer en ese mismo pecado? Es una gran diferencia, ¿verdad? En el capítulo del mismo libro de 1 Juan 3:4, ¿qué nos dice? Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Eso quiere decir, hermanos, que el verdadero sentido de pecado es transgresión a la ley. Alguien puede decir, hermano, ¿qué es pecado? Y tú puedes responder, pues pecado es matar, pecado es robar, pecado es mentir, y todas las cosas que tú puedas imaginarte lo que es el pecado. Pero cuando el apóstol Juan dice que el pecado y la transgresión de la ley, nos hace mención de que el único y gran pecado que nosotros tenemos es de transgredir la ley de Dios. Lo que nosotros hacemos son consecuencias de nuestro pecado, pero la definición de pecado es transgresión a la ley de Dios. Eso quiere decir de que muchas personas que piensan que están libres de pecar, se han olvidado de que la ley es el espejo para nosotros darnos cuenta si estamos en el parámetro de Dios o estamos fuera del parámetro del Señor. Hermano, tú puedes decir muchas cosas y estar en contradicción de nosotros.
Así como en algún momento hubo comentarios donde decía que la ley de Dios ha sido abolida en la cruz, pero realmente aclarábamos qué es lo que hizo el Señor en la cruz y que la ley de Dios existía o permanecía hasta la eternidad. No podemos ir en contra de los requisitos del Señor. Entonces, en en el libro La señal de los tiempos, el 24 de abril de 1893 dice, si algún hombre peca, no necesita renunciar a su esperanza en Cristo. No necesita decir que es inútil tratar de guardar los mandamientos de Dios, pues esto sería, dice, ponerse totalmente en el terreno de Satanás. Es lo que hizo Satanás, ¿verdad? En el cielo. Satanás lo persigue con sus tentaciones a fin de poder persuadirlo a rendirse y pecar. Y cuando peca, entonces le dice que es inútil que lo intente, y así bien puede ser proclamado como su transgresor abierto de la ley de Dios, porque sus mandamientos no se pueden guardar. En el nombre y fortaleza dados por Dios, podemos obedecer a todos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, somos dichosos en cumplirlo. Qué interesante testimonio. Cuando nosotros hacemos caso a Satanás, nos volvemos estos hijos de perdición como lo es Satanás. Porque recuerden esto, hermanos, que Satanás, estando en el cielo, aclaró o dijo al mismo Dios que sus leyes eran muy estrictas, que no podían guardarlo, que él mismo no movía ni un centímetro para poder hacer lo que tenía que hacer. En ese caso, si Dios no puede hacerlo, nosotros tampoco podemos hacerlo. Pero nos dio una gran demostración que cuando envió a su Hijo amado, Cristo mismo dijo en su palabra que Él vino a cumplir la ley y no a transgredirla, dándonos testimonio que nosotros podemos también guardar la ley mediante Jesucristo. No es tan gravoso esto, pero muchas de las personas dicen que la ley no se puede guardar. Y cuando aclaramos esto, estamos aclarando o estamos repitiendo las mismas palabras que Satanás dijo en el cielo. Por esa razón, en el capítulo 8:44 de Juan nos dice que nosotros somos de nuestro padre el diablo. Y las cosas que nuestro padre el diablo quiere hacer, nosotros también hacemos. Él ha sido homicida, mentiroso desde el principio. Recuerden que en Apocalipsis 12:9 nos dice que Satanás fue lanzado y hubo alegría en el cielo porque ya no estaba el acusador. En este tiempo en la tierra tenemos a Satanás acusando al pueblo de Dios que no puede guardar los mandamientos. Pero la palabra de Dios en Apocalipsis 14:12 dice que ahí está la paciencia de los santos, o aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso quiere decir de que tienen la vida perfecta en Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad? Entonces la pregunta nos decía, ¿qué seguridad y súplica nos brinda esperanza? ¿Qué seguridad? De que Dios nos dará un nuevo corazón si nosotros aceptamos a sus hijos. Hermanos, Él vino a reconciliar, dice, al mundo con Dios, porque el mundo estaba en deshonra con los mandamientos de Dios. Pero Él vino a cumplir, a lavar todo el pecado que nosotros tenemos. Y en algún momento, cuando Él venga, vendrá a llevar a una iglesia pura y santa. Interesante, hermanos. Poderoso mensaje del Señor. Seguimos con esta lección. Dice la siguiente pregunta. Describa la experiencia de la victoria en Cristo. Primera de Juan 5, capítulo 5, verso del 1 al 3. Dice así. Todo el que cree en Jesús, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios que engendró, ama también al que ha nacido de él. Entonces, esto conocemos, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no sean gravosos. Hermanos, declara el apóstol Juan, el que escribe el Apocalipsis, declara que el que conoce a Dios tiene también que amar, dice Jesús, hermanos. En esto también amar a los mandamientos de Dios. Si tú dices conocerlo a Dios y no guardas sus mandamientos, te, te calificas como un mentiroso. Y recuerda quién es el padre de la mentira, es Satanás. Eso quiere decir que nos volvemos nosotros nuevamente hijos de Satanás. Hermanos, no seamos perversos en el Señor. Tengamos en cuenta de que el Señor dejó estrictamente sus leyes para nosotros poder cumplirlas. Pero el ser humano no puede hacer cosa alguna si no tiene a Cristo Jesús. Por esa razón, muchas de las personas dicen, no puedo guardar la ley de Dios, no puedo obedecerla. La ley de Dios es muy severa, muy estricta, y por eso muchos de los hermanos, entre comillas hermanos, declaran y dicen que realmente la ley de Dios no puede ser cumplida. Y también declara que el pueblo de Dios de estos tiempos únicamente lo va a hacer sin hacer tanto alarde al mensaje de Dios. Entonces, también dice en Romanos 8:15 al 17. Vamos a ver, Romanos 8:15 al 17. Vamos a ver lo que nos dice. Romanos capítulo 8, verso del 15 al 17. Dice así. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clama, Abba Padre. El mismo espíritu testifica nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es que es, si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. ¿Te das cuenta, hermanos? Que cuando tú vas a hacer el trabajo perfecto, vas a hacer junto con Cristo. No lo vas a hacer solo. Cuando una persona dice, no puedo cumplir, no se puede cumplir, en una parte tú estás correctamente en lo cierto. Tú no puedes cumplir. ¿Qué es el ser humano, hermano? Cuando yo te pregunto y te digo, ¿qué haces tú para salvarte? Y tú me dices, guardo sus mandamientos. Y yo te respondo y te digo, tú no haces nada, hermano. Y tú te puedes preguntar, pero hermano, entonces yo solamente me siento y espero la salvación. No, mi hermano. Cuando hablamos de que tú no puedes salvarte por ti solo, es que si tratas de tú decir que puedes guardar la ley, que puedes estudiar las escrituras, que puedes pasarte horas en el estudio y no tienes un cambio, esa salvación nunca va a llegar a tu casa. Pero cuando hablamos aquí dice el verso 17, si hijos también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntos con Él, dice, si padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. El Señor dijo que ejemplos he dado, para que como yo he hecho vosotros también hagáis. También dijo el Señor en su palabra, de que si del árbol verde han hecho esto, ¿qué será con los árboles secos que somos nosotros? Eso quiere decir, hermanos, que nadie es mayor que su Señor. El Señor fue perseguido, ah, acribillado. El cristiano que siga a Cristo tendrá que seguir las mismas pisadas. Esto quiere decir de que allí nos vamos a moldear. Somos piedras toscas que vamos siendo moldeados por el Señor. En la Review Herald del 2 de diciembre de 1875 dice,
Cada deber impuesto se vuelve sencillo y cada sacrificio se vuelve un placer para los que son libertados por la verdad. Por eso, este trimestre estamos hablando de la ley de la libertad. Cuando conocemos a Cristo, hoy la ley es la ley que nos da libertad. Dice, ¿qué victoria se obtiene cuando termina la vida carnal y comienza la vida espiritual? Esto es un mensaje poderoso, hermanos. Recuerda, el Señor conduce, el Señor guarda, el amor de Dios y la obediencia a sus mandamientos dirige todas las facultades del alma hacia la obediencia de su voluntad cuando, cuando, cuando puede el amor santificado, constreñir al corazón y a los afectos. Ese amor que lleva el alma en conexión con el cielo es más vehemente, ferviente, perdurable que cualquier otro por los familiares terrenales. En el corazón no hay nada en oposición con los requerimientos de Dios. La mente sumisa y obediente amará cumplir sus mandamientos. El mal será aborrecido y se elegirá lo bueno. No habrá ninguna abnegación o sacrificio propio que sean gravosos, porque el corazón se deleita obrando para Cristo y busca salvar almas del error y de la transgresión de la santa ley de Dios. Cuando Dios controla los afectos, la mente no será egoísta ni evitará los sacrificios. Qué interesante. Esto quiere decir, hermanos, una vez más, de que el ser humano solamente es polvo. Cuando fue la pregunta a la sierva de Dios si qué es lo que significaba justificación por la fe, ella declaró, es abatir al polvo la gloria del hombre y hacer lo que el hombre no puede hacer, Cristo lo hace por nosotros. Hermano, solamente tenemos que decir, Señor, crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo único que necesitamos y eso es lo único que llevaremos cuando Cristo venga. Nuestro carácter en perfección con el carácter de Cristo será nuestra vida diaria. No la obtendremos de la noche a la mañana. Este carácter será realizado diariamente y para hacerlo se necesita sacrificio. Se necesita momentos a solas con el Señor y mientras lo hagamos tendremos la oportunidad. Entonces vamos a la respuesta. ¿Qué dice la respuesta? La respuesta describe la experiencia de la victoria en Cristo. La experiencia es pasar un momento a solas con el Señor en todo momento, no solamente un momento, en todo momento. Nuestra vida diaria tiene que estar cerca del gran capitán que tiene la promesa de salvarnos. Que Dios te bendiga, hermanos, en esta mañana, esperando que este mensaje haya sido de provecho para ti y que en algún momento podamos nosotros tener la oportunidad de ser hijos del Señor. Que Dios te bendiga.